Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que ya comienza en directo con todos vosotros y que hoy va a contar con numerosos, importantes y experimentados invitados que nos van a adentrar de nuevo en el objetivo que tiene este programa, que es aumentar nuestra cultura de ciberseguridad y hacer que las empresas públicas y privadas, las instituciones públicas y privadas, tomen conciencia de la realidad digital en la que estamos viviendo, no solo para hacer negocios, sino también para protegerse de las adversidades que el entorno digital trae. Y por eso hoy vamos, como siempre, a hacer recordatorio de cosas que quizás ya sabéis, pero que siempre es bueno que insistamos en ello. Nosotros aprendimos a andar mediante diferentes caídas, aprendimos a hablar esforzándonos. Bueno, pues las empresas también tienen que aprender a base de repetición sobre cuáles son los diferentes componentes que forman parte del entorno de la ciberseguridad. Y lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Pablo San Emeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, aquí, como bien indicas, deseando conocer un poco más cómo se protegen las empresas y cómo van andando y no cayéndose poco a poco las empresas. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me gusta mucho esa metáfora que estáis haciendo, sin duda. Hay que caminar todos juntos. Además, la ciberseguridad, como hemos dicho tantas veces, es un trabajo conjunto, un proceso que no termina nunca, y aquí estamos para aportar todo lo que podamos. Efectivamente, una cosa es aprender a andar y otra andar con salud y andar con eficacia. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados, porque vamos a tocar muchos temas. Ahora enseguida vamos a saludar a Paco Ginel en nuestra píldora SASI, porque Paco nos va a contar cosas sobre lo que siempre hemos hablado. Eso de que, como queremos sacar al mercado ya un producto rápidamente, bueno, pues, y queremos hacerlo usable y no darle problemas al usuario, pues para que no se confunda mucho, bueno, pues vamos a rebajarle los componentes de seguridad y así, bueno, pues todos contentos. Bueno, pues no. O bueno, tal vez si se mira desde la perspectiva de la nube, este es un problema que ya pues quizás tenga solución. Bueno, pues enseguida Paco Ginel nos lo va a contar. Por cierto, que hoy sigue siendo octubre y así hasta final de mes estaremos con los especialistas de Sophos hablando sobre concienciación. Este mes es, en todo el mundo, el mes de la concienciación en ciberseguridad, y con la ayuda de hoy nuestro invitado, Fernando Casares, vamos a hablar de esgrima. Bueno, de esgrima no, de cómo el phishing, ya sabéis, estos correos que tratan de pescar en vuestra ingenuidad, pues al final podemos establecer un juego muy parecido al de la esgrima para aprender a cómo no caer en estas trampas que todavía siguen llegando a nuestro correo, y si siguen llegando es porque son eficaces, es porque son efectivas. Bueno, pues enseguida también saludaremos a Fernando Casares. Y hoy, amigos, tenemos nuestro espacio Ciberseguridad 360 grados. Hoy hablaremos con Pablo López, el jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad de CCN. Ya sabéis que en el marco de las jornadas STIC queremos hacer un repaso por cómo está estructurado, tanto en pensamiento como en actuación, la ciberseguridad de nuestro país, y máxime la que tiene que dar cobertura a las instituciones públicas de todo nuestro territorio. Bueno, pues con Pablo López hablaremos del Esquema Nacional de Ciberseguridad, de la Red Nacional de SOCs, de ver cómo todas las instituciones públicas que dan servicio a los ciudadanos deben acometer una serie de medidas, una serie de actitudes, comportamientos, para que al final el servicio público al que se deben esté salvaguardado de todos estos ataques. Bueno, pues este es el componente interesantísimo, creo yo, del After Work. Hablaremos algunas noticias y, si os parece, Pablo, Mónica, vamos a saludar ya mismo a Paco Ginel, que su píldora SASI está esperando. Y siempre poníamos de manifiesto, Pablo, tú lo recordarás, que aquello de querer sacar al mercado cuanto antes un producto, pues hacía que dice, oye, pues mira, esto de la seguridad y esto del diseño, fuera, vamos para adelante a sacarlo y hacerlo, si es posible, lo más usable posible, para que no haya problemas. Y esto, pues al final ha supuesto un quebranto en la seguridad de muchos de esos, ¿no? Sí, siempre hemos hablado precisamente de eso, que las prisas no son buenas compañeras en general para nada en la vida. Y en este caso la seguridad, pues también. Se nota cuando algo ha salido demasiado rápido, pues sale sin cifrados, sale con autenticaciones débiles, sale con vulnerabilidades. Y bueno, pues hay que corregir esas cosas y hay que ir tomándole o dándole el espacio a cada parte lo que se merece.
Todo porque queremos ir rápidos y no queremos ir lentos, que nada nos entorpezca. Bueno, sin embargo, desde una perspectiva de la nube, estoy seguro de que Paco Ginel, que es director de alianzas de Netscope, pues toma otra visión. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edu, buenas tardes, Pablo, Mónica, y buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, la verdad es que siempre lo que ha comentado Pablo y lo que has comentado tú, Edu, ha sido algo que hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? De, jolín, es que la seguridad hace que la conexión vaya mucho más lenta, es que hace que el ordenador vaya mucho más lento. Entonces, si quitamos este control o quitamos este filtro de seguridad, pues a lo mejor el rendimiento que obtenemos en una conexión o en un sistema va a ser mucho mejor. La experiencia desde el cliente va a ser mejor. Esto cada vez más es un mito, y es un mito que tenemos que empezar a desechar porque realmente las conexiones ahora mismo no tienen que ser ya como antes, no tienen que ser con esa aproximación tradicional donde la salida a Internet y a los servicios en la nube se hacía redirigiendo todo el tráfico de la compañía hacia un embudo que era un cuello de botella tremendo, porque tenían que pasar todos los usuarios remotos o en los edificios de la compañía a través de una pila de cajas, el firewall, el proxy, el IDS, IPS, para poder salir hacia Internet, donde realmente el retardo y los problemas que daban estas cajas no era tanto como el problema de redirigir todo el tráfico hacia un cuello de botella único. Y eso es lo que realmente con los servicios y con los servicios de seguridad desde la nube, sobre todo, está cambiando. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo te puedes conectar de una manera segura desde cualquier lugar con una conexión usando Zero Trust Network Access directa a Internet a través de un agente que está en tu equipo, cualquier tipo de equipo, y que te conecta automáticamente al nodo más cercano de una red como la de Netscope. Esto hace que una vez estás dentro de esa red, que además es una red sobredimensionada, que tiene peering directo con los principales operadores de telecomunicaciones, como aquí en España, por ejemplo, con Telefónica, tenemos una conexión directa, que quiere decir que en un solo salto están en Netscope, y en un solo salto más, desde Netscope podemos conectarles a 30.000 servicios en la nube, con los que tenemos conexión directa. Entonces, esto da una velocidad increíble. Además, todas las validaciones de seguridad que se hacen dentro de la plataforma de Netscope están creadas dentro de una arquitectura de microservicios. Y aquí hay una diferencia. Estos microservicios se ejecutan en paralelo, no en serie, como se ejecutaban todas esas cajas de las que hablábamos antes, que estaban en la salida única hacia Internet, el embudo ese hacia el que tenía que ir el tráfico de todos los usuarios de la compañía. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que precisamente la experiencia de usuario sea mucho mejor. Pero no mucho mejor, sino mejor que sin ir a través de una red como New Edge, la red de Netscope. Y aquí hablo de ejemplos de clientes nuestros, tanto en España, en Europa como en Latinoamérica, que después de probar este tipo de conectividad a servicios en la nube, nos han dicho que van más rápidos por el camino más seguro que si conectaran directamente a través de una conexión de fibra o ADSL sin pasar por New Edge. Es decir, no solamente aportamos muchísima más seguridad y llevamos a cabo todas las validaciones de los servicios de proxy, firewall, CASB y Zero Trust Network Access, sino que además la experiencia de usuario es mucho mejor y la latencia en la conectividad es mucho más rápida. Pues entonces hay que desterrar ya todos estos mitos. No podemos seguir diciendo que la seguridad es lo que entorpece la conectividad, es lo que empeora el rendimiento, porque con la tecnología de la que disponemos ahora mismo, esto ya no es cierto. Oye, Paco, ¿y qué niveles de acuerdo de nivel de servicio o de SLAs da Netscope a los clientes? Aparte de esa velocidad y acabar con esos mitos y esos cuellos de botella y ese paralelismo para poder conseguir
velocidad. ¿Cuáles son los niveles de acuerdo de servicio o los SLAs que tenéis con los clientes? Pues mira, Pablo, este es un aspecto importantísimo, porque realmente esto lo podemos decir, o sea, se puede decir que esto funciona muy bien, pero realmente lo que hay que demostrar es que funciona muy bien y que además tiene una disponibilidad muy alta y en el caso de Netscope lo podemos garantizar. Por ejemplo, New Edge tiene una disponibilidad de 5 9. Esto quiere decir que es del 99,999%. Esto supone aproximadamente unos 5 minutos, 15 segundos al año de indisponibilidad no planificada, o aproximadamente unos 28 segundos, al mes. La realidad es que en lo que va de año no hemos tenido ningún incumplimiento. Pero bueno, lo garantizado es esta disponibilidad. Y esta es la disponibilidad garantizada. Lo que pasa es que Netscope va un poco más allá y lo que aplicamos también es un SLA de rendimiento. Un SLA de rendimiento que, al igual que el de disponibilidad, cuando no lo cumplimos un mes, le damos al cliente crédito. Es decir, parte del servicio en el mes siguiente le va a salir gratis. Y este SLA de rendimiento que tenemos sí que no tiene parangón en el mercado. Porque, fíjate, es de menos de 10 milisegundos para tráfico que no hay que descifrar. Es decir, tráfico HTTP o tráfico HTTPS que no es en el que no es necesario romper el túnel y descifrar la comunicación. Menos de 10 milisegundos. Y esto es no desde que entra a nuestra plataforma hasta que sale hacia el servicio, sino en todo el viaje. Es decir, desde que entra a nuestra plataforma hasta que sale de nuestra plataforma la respuesta hacia el usuario. Menos de 10 milisegundos. Ese es el SLA. Pues yo creo que hoy Paco efectivamente lo que ha hecho ha sido derribar mitos de que la seguridad está enfrentada a la usabilidad y a la rapidez. Hoy, con esa perspectiva que siempre comentamos con los especialistas de Netscope, desde la nube se puede lograr la máxima seguridad y además una mejora del rendimiento en lo que se refiere a accesos controlados e inmediatos, que los ha expuesto con muchísima claridad. Como siempre, es un placer haberte escuchado, Paco. Te veremos en una próxima Píldora SASI. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues antes de entrar en materia de culturización y de concienciación, un par de noticias que quizás con un poquito más de concienciación se habrían podido evitar o quizás se habrían podido minimizar. Evitar es difícil. Ahora, minimizar el impacto, estoy seguro de que sí. No sé si nos quedamos primero con lo que ha ocurrido aquí en nuestro país, y es que la cadena hotelera Meliá comunicó hace prácticamente una semana un ciberataque del que tampoco se sabe mucho. Habló de varios hoteles afectados, algunos servicios de páginas web, Mónica, pero no sé hasta qué punto, no sé si se sabe hasta qué punto pues se ha profundizado en el ataque. Por lo menos lo han comunicado, ojo, que es el primer paso, ¿vale? Nos gusta la cultura de la transparencia y sobre todo ponerse en manos de especialistas. Mónica. Sí, en este caso, como decías, ese ataque informático que, por lo que ese diagnóstico inicial apunta a un ataque de ransomware, como sabemos y también por recordar a los oyentes, es ese software que lo que hace es cifrar los archivos o cifrar los sistemas de forma que no se puede acceder a esa información o no se puede acceder a todos esos datos o a los propios sistemas, a los propios dispositivos, con lo que se paraliza prácticamente los negocios. Hemos conocido casos en los que verdaderamente se ha paralizado una empresa entera, como hemos contado aquí también en Cyber After Work. En este caso de Meliá no ha sido así, solamente ha sido, por lo que se sabe, algunas páginas web de algunos de los hoteles del grupo y por el momento pues están con esos protocolos de respuesta y labores de contención. Todavía no se sabe más desde hace prácticamente una semana que se supo este caso y bueno, pues imaginamos que están atenuando ese impacto en las operaciones que sin duda ha sido más grande de lo que puede parecer en un principio. Pablo, ¿qué te parece? Pues, como siempre, pues lo que decimos, los ataques de ransomware están a la orden del día, te pueden pillar en el momento más insospechado o más inesperado de tu organización y además pues esas consecuencias de que te paran el día a día de tu organización.
En este sentido, pues bueno, nada más que decir que aparentemente pues parece que tienen backup y con ese backup parece que deben estar recuperando y al menos, oye, debía tener algunas medidas de contención que no han hecho que esto se propague por muchas más partes de la organización. En vísperas de puente, ojo, que es que al final los malos saben cuándo atacar. Menos mal que no estábamos en vísperas de las vacaciones de verano. El impacto probablemente habría sido mayor. Bueno, vamos con otra noticia. Esta es desde fuera, pero le ha afectado, pues yo creo que casi en la misma semana en la que se produjo, bueno, pues la gran caída de Facebook que comentamos en el pasado programa. Facebook, WhatsApp, Instagram. Pues resulta que Twitch, la plataforma de vídeos en streaming, donde pues grandes referentes para los jóvenes albergan ahí sus contenidos, pues al parecer Mónica también ha sufrido pues una brecha de seguridad donde contraseñas, usuarios e incluso se dijo que hasta sueldos habían quedado un poco en evidencia, ¿no? También. Esto ha sido el 6 de octubre, hace nada, unos días, vamos a semana o a día prácticamente por incidente. En este caso, pues Twitch, también esta plataforma, como sabemos, de streaming, ha confirmado que ha tenido ese incidente de seguridad masivo porque prácticamente les han robado todos los datos, bueno, o aparentemente todos los datos que contenían desde el código fuente del sitio, ¿no? Y como decías, Eduardo, pues los ingresos de los streamers, que es algo que, bueno, todo el mundo quiere saber, ¿no? Cuánto ganan estos streamers en este tipo de plataforma, pues también. Están investigando el problema. Como sabemos, esto suele tardar bastante tiempo en saber por dónde han podido acceder o qué ha podido pasar, pero la compañía dice que no han encontrado indicación de que las credenciales de los usuarios se hayan visto expuestas, pero que aún así han lanzado un comunicado diciendo a los usuarios que, por si acaso, y para ser precavidos, que restablezcan las contraseñas. Ha habido un poco ahí de, bueno, contradicción, por decirlo así. Pablo, ¿qué ha pasado? Vulnerabilidades, es lo que decía antes Paco Ginel, que pues cuanto más rápido y mejor usabilidad, pues menos seguridad, ¿o qué? Bueno, no tiene por qué, no siempre la usabilidad y la seguridad están reñidas, pero sí es cierto que muchas veces si hay que apostar por una, se apuesta por la usabilidad, no se apuesta tanto por la seguridad. En este caso, bueno, hasta que no se tengan más datos, no sea más concreto, no lo sabremos, pero yo apunto a que probablemente haya sido alguna vulnerabilidad lo que les ha permitido poner un pie dentro de la organización y llevarse ese código fuente desarrollado para el uso de Twitch, esa información de ingresos que seguro que a Hacienda y a otras áreas les puede interesar mucho. Y sobre todo también destacar otra cosa, que es que el comunicado de alerta que ha mandado Twitch ha sido un poco contradictorio, porque si les han robado las contraseñas, el correo parecía decir que era culpa de los usuarios que tenían contraseñas inseguras a la hora de utilizar la plataforma y como que estaba un poco la culpa a los usuarios en ese comunicado. Entonces, bueno no se debe echar la culpa al usuario, pero el usuario, por supuesto, debe hacer, ya nos lo contaban la semana pasada los especialistas de Sophos, pues algo con sus contraseñas. Por lo menos el doble factor. O no poner el día de tu cumpleaños. O no poner un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oye, tal vez lo de Meliá ha sido por un correo, por un phishing. Podría ser. Pues de phishing vamos a hablar ahora en nuestro espacio con Sophos. Bueno, ya sabéis que octubre es el mes de la concienciación en ciberseguridad y con la ayuda de Sophos estamos haciendo un repaso sobre la actitud que debemos adoptar para estar mucho más seguros en los entornos digitales en los que nos movemos tanto en la empresa como en nuestras casas. Y hoy, con la ayuda de Fernando Casares, vamos a tocar el tema que, si sigue activo, como decíamos, es porque muchas personas todavía siguen siendo engañadas y estafadas con el phishing, ¿sí? Aunque cada vez más personas lo conocen, pese a tener pues el concepto, el origen, es una palabra anglosajona, lo vamos conociendo. Bueno, pues aún así, insisto, nuestro correo se llena de correos engañosos que siguen siendo eficaces. Fernando Casares es especialista en ciberseguridad de Sophos, es proveedor de servicios gestionados. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Oye, parece mentira que a estas alturas de película, esto es como lo de la estafa nigeriana, que el phishing y la estafa nigeriana siguen entrando en nuestros correos porque entiendo que siguen siendo eficaces, ¿no? Sí, al final es un método de entrada que usan los ciberdelincuentes para acceder a tus datos o a tu máquina para acceder a datos más importantes que haya en tu empresa.
De todas formas, el tema del phishing, y además tú has propuesto un camino apasionante, quizás la mejor forma de concienciar a las personas con respecto a esos correos engañosos es a través de un juego. No sé si es gamificación o es por tu, como decía yo al principio, experiencia en el mundo de la esgrima. ¿Por qué vamos a jugar al juego del phishing? Sí, porque al final es un juego, o sea, es decir, el ciberdelincuente trata de jugar, muestra sus cartas y trata de engañarte enseñándote solo parte de las cartas que ellos tienen delante. Entonces, bueno, esperan a tu error para enseñar una carta más alta y hacerse con todos tus datos. Pablo. Pues como siempre, como bien dice Fernando, pues oye, que las técnicas de phishing siguen estando porque son eficaces. Y mi pregunta va un poco más, ¿crees que está más el punto de defensa en la parte de tecnología o en la parte de los usuarios? Quiero decir, ¿hay que formar un poco más a los usuarios para que reconozcan estos tipos de timo de la estampita del siglo XXI? ¿O es algo que desde la tecnología deberíamos haber conseguido cerrar ya hace algún tiempo? Bueno, al final es indudable que tú puedes tener la mejor seguridad del mundo, tú puedes tener una mega caja acorazada en tu banco, pero si dejas las llaves puestas, pues sirve de muy poquito toda esa seguridad. Al final, desde Sophos siempre decimos que quizás el usuario es el eslabón más débil de esa cadena. No porque no esté suficientemente formado o porque no conozca los ataques, sino porque al final la ingeniería social, ese voy a buscarte las vueltas hasta ver en qué tipo de ataque puedes picar. Eres un amante de los animales, te mando un phishing precioso de adopta un animal. O simplemente coincide que has pedido algo, que estás esperando y que te llega un mail de correos. Oye, pues clica en este link para recibir o cambiar tu domicilio de recepción. Al final son tantos los tipos de ataques, las maneras en las que los ciberdelincuentes tratan de engañarte, que hay que estar muy atento prácticamente en todos los mails o correos que recibimos. Y hablando de maneras, Fernando, efectivamente hay muchas, incluso dentro del phishing hay muchísimos tipos. ¿Cuáles dirías que son los principales en los que los usuarios se tengan que fijar? ¿Qué tipo de señales deben detectar para decir esto es un phishing? ¿Qué estilos hay, en tu opinión? A ver, el estilo clásico es el de la urgencia. Necesito que hagas rápidamente o la manera del miedo. Uh-huh. Es verdad que somos muy cotillas. Uno de los ataques que más efecto ha tenido o que más pica a la gente es el de te has dejado las luces puestas de tu coche, por favor, entra a ver si es tu vehículo o no. Bueno, pues la gente sigue picando y lo podemos contar cientos de miles de veces, pero ¿y si es tu coche y te has dejado las luces dadas? Y si es el mío, pues al final clicas. Sí es verdad que antes pues venían en un idioma mal escrito, no era castellano correcto, pero eso es verdad que lo van corrigiendo y hay que estar cada vez más atento. Es raro que alguien de tu propia empresa te mande un correo diciéndote de manera genérica o usando un lenguaje demasiado serio o demasiado distante, alguien con el que tú pues igual te cruzas todos los días. Es complicado. Es verdad que no es fácil. Nosotros, de hecho, desde Sophos tenemos una herramienta que se dedica a eso. Una herramienta de Phish Threat que llamamos nosotros, que se dedica a concienciar a los usuarios, a entrenarlos, digámoslo así, entrenar en el tiempo, pues con pequeñas píldoras de esto podría ser un ataque, pero no lo ha sido. Muy bien lo has hecho o oye, te he pillado. O sea, se puede decir que les mandéis correitos de phishing para ver si caen o no caen en ellos. Bueno, es una manera de entrenar al usuario. Al final todos necesitamos ese puntito de atención que muchas veces en el día a día estás inmerso en tu trabajo diario y pierdes cierta atención en algo que puede hacer mucho daño a la empresa. Fernando, yo creo que entonces una de las cosas que hay que trabajar, por supuesto, es no solo alertándose de las posibles estafas. Oye, tener cuidado que últimamente hay correos de Amazon o de falsos de Amazon o de correos y tal, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Pero la otra es, yo creo que también un poco una actitud de las personas. La actitud frente a
la tranquilidad, a no querer responder de manera inmediata. Muchos de nosotros tenemos una especie de sensación de tener la necesidad de responder de manera inmediata a correos electrónicos o de dar respuesta a esos correos electrónicos. Entonces yo creo que, Fernando, ¿verdad? También se trata de una actitud, ¿no? Decir, oye, vamos a estar relajadamente, vamos a pensar las cosas antes, no pasa nada por, si es un correo cierto, por responder 5 minutos después. Es decir, no son cuestiones de vida o muerte. Yo creo que también deberíamos tener un poco de actitud. No sé si en esgrima también hay que tener un poquito de actitud antes de dar la estocada final, ¿no? No sé si se dice así, perdóname que no soy un experto, bueno, pero no pasa nada. Pero yo creo que hay que tener un poquito de actitud, de sosiego, ¿no? En este mundo digital que es frenético. Al final yo creo que y eso es verdad que en el deporte de la esgrima se usa mucho, hay que tener paciencia. Es verdad que la tecnología nos pone a nuestra disposición todo tipo de dispositivos para contestar ya. ¿Quién no lleva el correo en el teléfono? Bueno, pues digo sí o no, o abro el link, error, no lo he mirado, no he comprobado. He abierto el link porque sí. No, hay que tener ese puntito de, si es muy, yo siempre lo digo, y si es muy urgente, llámame, no me mandes un correo. Entonces, pues bueno, muchas veces ese de, oye, pues si fuera tan urgente esta transferencia o alguien se ha dejado las luces dadas, pues, y sospechan que soy yo, pues me llamarían. No sé, creo que la comunicación oral de toda la vida, que parece que se nos ha olvidado que podemos hablar y comunicarnos incluso de una manera mucho más rápida a través del teléfono. Una cosa, Fernando, el phishing puede llegar hoy no solo por nuestro correo electrónico, sino también a través del SMS. De hecho, muchos se preguntarán cómo es posible que me lleguen falsas llamadas a recoger paquetes cuando no estoy esperando ninguno, o un SMS que es perfectamente, o sea, que podría pasar por verdadero de una de las diferentes empresas de distribución y de logística. Nos podemos encontrar phishing en múltiples ámbitos, ¿no? Sí, al final cambiar la cabecera en la que diga que en vez de tú, Eduardo, me lo manda a Mónica, es muy sencillo. O sea, es decir, es tan sencillo como modificarlo en las opciones. Entonces, si en vez de mandarlo yo, que soy un ciberdelincuente, no, mejor que lo mande MRV, que suena a empresa logística, ¿vale? Entonces, al final, cambiar eso es tan sencillo que nos hace otra vez perder la atención. Pues es verdad que estoy esperando algo, me manda una empresa de paquetería, pues obviamente tengo que hacerlo. Y como bien apuntas, ya no solo es correo electrónico, son mensajes al WhatsApp o son incluso SMS. O sea, ya usan todo tipo de tecnología que tienen al alcance para llegar a esos posibles usuarios, la que usan para atacarnos. Una última cosa que te pregunto, Fernando, si hemos clicado, hemos dado al enlace, hemos abierto el correo adjunto, ya no hay nada que hacer, ya estamos expuestos al riesgo y al peligro, o todavía hay un mínimo y nos hemos dado cuenta que podamos hacer algo, o ya estamos perdidos. Bueno, normalmente siempre hay algo que hacer, ¿vale? En caso de alguien corporativo, lo ideal es comunicarlo al departamento IT de la empresa, que tomará funciones. Y en caso de ser algo personal, pues lo típico de credenciales en cualquier red social o lo que sea, es entrar en tu propia red social, cambiar tu contraseña, porque es la que has dejado expuesta. Y bueno, como siempre puedes recuperar con el doble factor de autenticación que comentabais el programa pasado, pues al final siempre hay manera de recuperar tu contraseña, poner una más segura y que ese usuario, esa contraseña ya no le sirva para nada. Bueno, pues os vamos a recomendar dos cosas en este tiempo de concienciación con Sophos. La primera, tranquilidad, un poco de paciencia. Si es importante, como dice Fernando, os llamarán. Y la segunda, entrad en el blog de Sophos para ver qué es lo que están haciendo en este mes especial con motivo de la concienciación en ciberseguridad, porque hay nuevas entradas, ¿no, Fernando? Sí, de hecho la de hoy es precisamente de phishing y bueno, lo que me gustaría es que algunos de los oyentes nos contaran realmente qué os ha pasado, o que no hace falta que me contéis si habéis picado o no, pero pues a mí me ha llegado una de Amazon, o a mí me ha llegado una de adopta a un perrito, o mira, yo nunca he tenido ningún problema y siempre soy súper cuidadoso, que también los hay, lo sabemos, y entre las más chulas
o los más cuidadosos, pues yo os propongo que bueno, los que etiqueten tanto a la radio como a Sophos Iberia, pues regalarles unas licencias de Sophos Home para que así se animen a contarnos su experiencia, porque estoy seguro de que todos la han tenido con algún tipo de ataque de phishing. O incluso nos podéis alertar de nuevas que hay, porque ya hay algunas muy manidas de los bancos, pero de repente decís, oye, pues yo tengo esta que es nueva y que igual puede ser muy peligrosa. Etiquetad @Sophos Iberia o bien a Capital Radio con este hashtag BeCybersmart, porque si no me equivoco, a los 20 primeros una licencia de Sophos Home Premium para estar protegidos en casa con un producto que además se utiliza a nivel empresarial. Bueno, pues ahí está la oportunidad. Es tiempo de concienciación, es tiempo de Sophos. Fernando Casares es especialista en ciberseguridad de la compañía. Gracias, Fernando. Hasta muy pronto. Gracias a ti, Eduardo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. Atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Suben la inflación y los tipos de interés? Gestionar con destreza y hacer frente a lo irracional es nuestro trabajo en Lazard Fund Managers. Aproveche las oportunidades de la renta variable y la renta fija global con nuestro fondo multiactivo sostenible Lazard Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazard Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por Lazard Fresh Gestión con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte lazardfundmanagers.com para obtener más información. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16:40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. After Work con Eduardo Castillo. Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados. Hoy en nuestro espacio Ciberseguridad 360 grados, que de la mano de CCN CERT os hablamos con el marco de fondo de las jornadas STIC que se celebrarán a principios de diciembre, pues hoy hablamos de estrategia. Resulta obvio que si las empresas se dotan de estrategias empresariales para crecer, para avanzar, para ser más prósperas, es lógico que el desarrollo de la seguridad de la información, desde instituciones públicas o privadas, se ve igualmente dotado de una estrategia, ya que un ciberataque puede afectar con mucha más virulencia incluso a una empresa que lo que puede hacer una crisis económica. Por eso hoy vamos a hablar desde una perspectiva pública de la estrategia, digamos, supranacional, del Esquema Nacional de Seguridad. Es el esquema que marca el plan de seguridad para los organismos e instituciones públicas de nuestro país y también de los centros de respuesta ante incidentes de la Red Nacional de SOC. Lo vamos a hacer con un especialista, con Pablo López, que es jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad de CCN CERT. Pablo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar aquí con vosotros. Oye, Pablo, lo que sí que me gustaría en primer lugar es que a todos los que nos están escuchando, algunos son más especialistas, otros no lo son tantos. Sobre todo para ellos, contarles en qué consiste el Esquema Nacional de Seguridad, para qué sirve, cómo se ha creado y cuál es un poco la propia vida del esquema, porque es algo que se va renovando y se va actualizando. Así es, ¿no? El esquema al final muchas veces lo asocian a un desarrollo reglamentario, ¿no? A unas medidas de seguridad, a un real decreto.
y realmente es algo más, es la principal herramienta que tenemos, ¿no? Porque es lo que te permite establecer criterio y orden a la hora de aplicar las soluciones de seguridad con las cuales estamos todos muy familiarizados, ¿no? Es decir, la necesidad de un EDR, de un SIEM, es decir, cómo gestionar la ciberseguridad, el criterio, el orden, la manera, la priorización, el contexto, ¿no? Es lo que el Esquema Nacional de Seguridad nos ayuda a hacerlo, ¿no? Y simplemente aplicando una metodología y un protocolo, ¿no? Es lo que es, ¿no? Muchas veces lo asociamos a, ya te digo, una regulación o una normativa y al final es mucho más, ¿no? Es la herramienta que nos ayuda a aterrizar de una manera adecuada todos los servicios de ciberseguridad que nos hacen estar seguros y, en cierta manera, no ser un objetivo blando de cara a la ciberamenaza o al atacante, claro. Oye, Pablo, estamos hablando de que el Esquema Nacional de Seguridad se va renovando, se va actualizando, las amenazas evolucionan y entiendo que este esquema también, ¿no? En este momento en el que estamos hablando, ¿en qué punto estaría esa renovación y cómo va a impactar a las diferentes instituciones? Pues está a punto de ir al Consejo de Estado y yo creo que su publicación en breve, a finales de octubre, principios de noviembre, esa es la idea. Y realmente, por eso es una herramienta que ayuda, ¿no? Porque desde su creación en 2010... lo hicieron con mucha vista, lo hicieron de cara a futuro, ¿no? Y sobre todo previendo que se podía modificar y actualizar en un periodo más o menos de cada 5 años, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, es actualizarlo ¿a qué? Al estado de arte de la tecnología, al nivel de madurez también de las instituciones, de las entidades locales, Administración General del Estado, comunidades autónomas, propiciando eso, que al final la implementación de seguridad sea algo viable. Es decir, lo que hacemos o lo que se hace es adaptar la normativa a la situación actual, ¿no? O sea, permite hacerlo viable, ¿no? Es decir, que al final la implementación de seguridad sea algo que es factible y que no sea simplemente pues algo el producto de, en un momento dado, de pues eso, de una idea feliz, ¿no? Y Pablo, ¿qué tipo de acciones se llevan a cabo para que sea real y para que sea viable, ¿no? Que es unas de las características que estás remarcando y que yo creo también son muy interesantes, ¿no? Que una normativa no se quede simplemente en un papel o en una certificación que hace una empresa, sino que sea realmente algo útil, que las empresas certificadas en este esquema lo lleven a la práctica y nos ayude a que estemos todos más protegidos. A mí esa pregunta me encanta, ¿no? Porque yo tampoco, siendo sincero, ¿no? Mi relación con el Esquema Nacional de Seguridad es de hace 5 o 6 años, ¿no? Y cuando te aproximas al Esquema Nacional de Seguridad, dices, ¿qué es esto, no? Porque además ves ese anexo, ves esas etiquetas de colores y dices, ¿qué es esto, no? Y realmente lo que hemos hecho en los 2 últimos años es hacer algo que parece, eso, un real decreto, algo que no muy fácil de digerir, hacerlo digerible. Y me dirás, ¿cómo lo hemos hecho? Uh-huh. Porque en alguna conversación también, ¿no? Cuando hablamos de cumplimiento, pues la gente ya mira para otro lado directamente. Dice, ¿qué es esto, no? Yo quiero directamente la gamificación, o quiero ya mi CTF, quiero mi juguete, como digo, entre comillas, ¿no? Pues hemos hecho algo muy bonito, ¿no? Y de hecho tenemos un proyecto muy chulo, que es hacer pruebas de concepto, ir directamente... O sea, hemos ido a la parte humana que implica la implementación de la ciberseguridad. Es decir, hemos ido a las entidades locales, hemos visto cuáles son sus problemas, les hemos ayudado, hemos analizado, lo hemos modelado, lo hemos automatizado, lo hemos integrado en nuestras herramientas en ese amparo y al final lo que para ellos era algo que era un reglamento, ¿no? Es decir, algo muy, muy legal, muy jurídico, muy del punto de vista, pues eso, legal, algo muy factible, porque prácticamente lo hemos modelado desde el análisis de riesgos hasta las medidas. Con lo cual, cuando tú te enfrentas a una base de datos, una herramienta, donde está todo modelado, que tienes unos asistentes y prácticamente el hacer un plan de adecuación sobre una entidad que ya tenemos, pues eso, muy parametrizada y ves que llegas a un objetivo y te cuesta unas horas y un esfuerzo, pero puedes llegar al objetivo, realmente ha sido, pues para nosotros muy, muy satisfactorio, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que no lo he hecho hasta ahora, lo hemos conseguido haciendo pruebas de concepto, yendo con las entidades locales que son las más necesitadas y sobre todo ayudándolas, ¿no? Viendo cómo esto puede resolver sus problemas y haciéndolo viable, ¿no? Pruebas de concepto, automatización de procesos, asistentes y herramientas como en el caso de Inés Amparo que te ayudan a llevarlo a cabo. Algo muy bonito, ¿no? No sé si me veis la cara, no se puede ver. Sí, se ve. Es algo muy, muy chulo que hemos hecho, ¿no? Los oyentes no lo verán, pero realmente Pablo tiene cara de que satisfacción y de el tono, emoción, el tono. No, la verdad es que al final estaba pensando, escuchando a Pablo, empresa pública, empresa privada comparten un poco pues esas mismas resistencias iniciales, ¿no? Es decir, decía antes Pablo, es que es normativo, es un decreto, madre mía, ¿cómo lo vamos a implementar? Lo mismo ocurre cuando hablamos de una empresa privada y le hablas de la necesidad de crear una estrategia para proteger su empresa, ¿no? Y de repente cuando se dan cuenta
de que les resulta útil, de que además les hace estar en cumplimiento con muchas empresas privadas, con muchas empresas para las que trabajan, empresas más grandes que les exigen ya un cumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que superar esa resistencia inicial y luego haber concienciado, en este caso a entidades locales, como dice Pablo, pues yo creo que es, por supuesto, muy satisfactorio, muy satisfactorio. Pablo. No, yo quería hablar con mi tocayo, con Pablo, ya que hablábamos de que es un elemento vivo y que va evolucionando, y hablaba de 2010, ¿cómo ha sido la adopción de la nube por parte del Esquema Nacional de Seguridad? Porque la nube es algo que ha venido en los últimos años así como muy de golpe. Pues también me encanta la pregunta, porque es otro proyecto muy chulo que hemos hecho, ¿no? Sobre todo el conseguir que la administración se pueda ir a la nube, ¿no? Es decir, porque el confiar en algo que está más allá de ti, ¿no? Es beyond your control, es muy complicado, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Primero, contar con la apuesta de los proveedores, ¿no? Primero 2016 con Microsoft, los últimos años con AWS y ahora con Google, ¿no? Es decir, hemos conseguido que estas grandes corporaciones apuesten por el NS. ¿Y por qué han apostado por el NS? Porque nosotros, a la administración, tenemos que buscar una solución para ir a la nube. Lo primero que se hizo es buscar que esa tecnología estuviese certificada en la nube. Empezamos con 2016, como he dicho, con Microsoft. Luego no solamente hacía falta que esa certificación, ¿no? Que al final es decir que una tecnología puede implementar medidas. Hicimos guías de configuración. No solamente hicimos las guías de configuración segura, sino que también desarrollamos herramientas para comprobar que esa configuración en esos tenants también eran aplicables, ¿no? Pero no solamente últimamente hemos hecho un proyecto muy bonito con Microsoft Teams, sobre todo ahora que el tema del Skype for Business está pues descontinuado, va a estar descontinuado, que es preparar directamente lo que llamamos un escenario, es decir, un tenant donde tienes desde Azure a Office 365, lógicamente, porque es Microsoft Teams, donde tienes configurado todos los servicios y directamente eres capaz de, contratando una licencia, directamente con esta guía de configuración, la 887S, tú puedes aplicar unos scripts y en automático generas el tenant configurado con un nivel de riesgo residual, ¿no? De garantía, de confianza, validado por la autoridad, ¿no? He dicho 887, pero es la 885, porque tenemos debido a las tecnologías 884, 885 es Microsoft, 887 es AWS y 888 es Google. Es que, pues si no lo sabes, Eduardo, o no lo saben nuestros oyentes, el CCN, además de todas las cosas que hace, tiene publicadas unas guías de cómo debes securizar herramientas, aplicaciones y cómo debes protegerte, y las hacen públicas y están a disposición de empresas privadas también. Y una característica, además, por lo que estaba diciendo Pablo, es la simplicidad. Estáis intentando que todo se haga de la forma más sencilla posible, evitando lo que ya tienen de complejidad todos estos temas. Y también es que estamos cambiando la aproximación, porque antes, desde el punto de vista de la autoridad, tú exigías a fuego una serie de medidas. Eso también lo estamos cambiando. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, fijamos un nivel mínimo de seguridad, que es el del sentido común, y a partir del ecosistema, es decir, de tu nivel de madurez, de los recursos que tienes disponible, de los lujos que te puedes permitir, te exiges una determinada acabado, como digo yo, o exigencia en ciberseguridad. Esas son las nuevas guías. O sea, las nuevas guías que estamos desarrollando ya no es exigirte algo a fuego que luego, según la entidad, puedes aplicar o no. Es decir, lo que hacemos es, definimos un nivel mínimo y a partir de ahí, en función del riesgo que quiera, también asumir la entidad, te pides más o menos. Es decir, aquí también estamos jugando a compartir responsabilidad entre la entidad y la autoridad. Y cambia un poco los paradigmas, ¿no? Y estamos trabajando en ello. También es cuestión de madurez. Y Pablo, hablamos de que hoy cualquier empresa debe tener una estrategia, las instituciones públicas les dotáis de un camino y de una normativa y de un cumplimiento a través del Esquema Nacional de Seguridad, y entiendo que esto se me antoja que debe ser común para todos los países de la Unión Europea. ¿En Europa hay ejemplos o acciones similares a las del NS, a las del Esquema Nacional de Seguridad? Pues que yo sepa no. Y de hecho, en la nueva NIS 2, la 2.0, ahora mismo lo que se prevé es eso, un esquema de ciberseguridad europeo. Es decir, en España, aunque parezca que a veces no, la idiosincrasia española es muy particular, ¿no? Parece que siempre nos cuesta, ¿no?, reconocer lo que hacemos, ¿no? Y en tema de ciberseguridad sí que hemos ido muy por delante con respecto a Europa, ¿no? En el tema de las taxonomías de la gestión de incidentes, en el tema de la propia gestión de incidentes, las estrategias en un momento dado. Y una cosa que hemos ido por delante es en el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, el aterrizar una estrategia en un desarrollo reglamentario que te diga
porque al final estamos hablando de una 27001, pero una 27001 mucho más ambiciosa, en el cual no solamente dices lo que tienes que hacer, sino que eres capaz de aterrizar en detalle la medida a aplicar, ¿no? Y eso la Unión Europea lo está poniendo en valor. De hecho, quiere desarrollar un esquema nacional de ciberseguridad europeo, y de hecho nosotros, España, hemos hecho una propuesta, ahora mismo que estamos en el debate, como quien dice, de la norma, para que se incluya, ¿no? Y en este caso basado en la experiencia nuestra. O sea, que somos un referente a nivel europeo, sois un referente a nivel europeo, eso es algo que yo creo que hay que poner en valor y que se debería conocer mucho más, porque este tipo de desarrollos reglamentarios son muy necesarios por muchos motivos, todo lo que nos estás contando, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en concreto que destacarías de tener este tipo de desarrollos? Pues mira, más que, como decimos nosotros, la realidad es muy tozuda, ¿no? Y cuando hemos intentado implementar estas estrategias que llamamos de SOC, VSOC y demás, ¿no? Es decir, aplicar, vamos a ver qué monitorización hacemos, ¿no? O qué tipo de servicio necesita una entidad para realmente responder a la posible amenaza, potencial amenaza, ¿no? Porque también nos gusta hablar de que hay que dimensionarte la potencial amenaza. Es decir, si estoy en la Champions, me enfrento a la amenaza de Champions. Si estoy en regional, ¿no? Y eso es difícil de medir. Pues lo que te iba a decir, o sea, cuando hemos ido a las entidades, lo que más han valorado, lo que nos piden, siempre es el desarrollo reglamentario. Es decir, dame el criterio para yo establecer no solamente mis prioridades, sino qué tipo de servicio de ciberseguridad necesito. Porque muchas veces no saben lo que contratar. Tiran de consultoras que al final te orientan, ¿no? Pero en este caso es que nosotros con el esquema prácticamente, hombre, no lo das todo, pero es prácticamente una calculadora que te ayuda muchísimo y está respaldada por un criterio, ¿no? Claro. Eso también le ayuda, ¿no? O sea, la propia realidad nos ha llevado a eso, ¿no? Y un punto que no he dicho antes del esquema, o sea, lo hemos evolucionado tanto y tiene un nivel de madurez tan grande como quien dice, que cuando lo hemos llevado a consulta pública, realmente las propuestas o las modificaciones o las consultas que nos han llegado han sido mínimas. Es decir, es verdad que todo documento lo tiene que ver muchos ojos para que al final que responda, ¿no? A que sea un producto bueno, ¿no? Realmente los comentarios que han venido han sido todos favorables y tendientes a mejorar, ¿no? Es decir, que se ha hecho un trabajo, en este caso desde la SGAT, que la verdad que increíble, ¿no? Es decir, a lo que vengo a decir, que no soy capaz de tratar a lo mejor con palabras, es que llevamos un recorrido que cuando llegas a este punto, que eres capaz de actualizarlo, y le hemos pegado un cambio importante, ¿no? Con varias aproximaciones, y la gente lo ve con buenos ojos, es esa sensación de que estamos haciendo algo que tiene sentido, ¿no? Y en todo esto que estáis haciendo, hay un desarrollo y hay unas herramientas con las que soléis trabajar y las ponéis a disposición de las administraciones públicas. Parece que están Inés, Pilar, Amparo. Cuéntanos un poquito de ellas, cómo son y qué objetivos tienen. Esas herramientas, al principio, Inés nació como ese cuestionario que te servía para saber en qué estado de seguridad se encuentra cada entidad, ¿no? Al final era algo como de obligado cumplimiento que tenías que rellenar, ¿no? Un poco para cumplir con la normativa vigente. Le hemos dado una vuelta. Al final, lo que es un cuestionario lo hemos convertido en un asistente. Lo que es una información la hemos puesto en lo que es en un data lake, ¿no? Es decir, hemos creado una CMDB con toda esa información. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Un marco de gobernanza. Es decir, toda esa información tiene un valor por sí sola, que si eres capaz de explotarla para determinar a través de unas métricas y un catálogo de medidas de to-dos, es decir, que las entidades, a partir de toda la información que hemos sabido contrastar de otras entidades, puedan saber qué es lo que tienen que hacer para resolver sus problemas, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el LNS lo hemos utilizado para determinar qué medidas de seguridad no tenían sentido o porque no se aplicaban o porque su nivel de exigencia estaba fuera de lugar, ¿no? Y otra cosa que hacemos es comparar, es decir, por ejemplo, si vas a analizar la cadena de suministro, si vas a analizar la gestión de incidentes, si tú ves el tipo de incidente que está sufriendo una entidad con unas dimensiones, unas características parecidas a la tuya y es capaz de gestionarlo, ya tienes un indicador de qué tienes que hacer para estar en la misma situación, ¿no? Es decir, que al final lo que hacemos es obtener mucha información, la analizamos y a través de esos indicadores y esas métricas determinamos los to-dos. Es decir, estamos no solamente haciendo una estadística, como digo yo, para determinar pues cuántos incidentes o tu nivel de madurez, sino que utilizamos esa información para mejorar tu nivel de madurez, ¿no? A mí me gusta decir una cosa siempre, ¿no? Es decir, ya está bien de que nos diga lo que tenemos que decir, ¿y por qué no empezamos nosotros a hacer lo que queremos hacer? ¿Pero en base a qué? Pues a la información que vamos obteniendo, ¿no? Y eso es Inés, es Amparo, es Pilar, son herramientas que están hechas para, o que buscan para facilitarte no solamente la vida, sino para
extraer conclusiones, ¿no? En ese marco de gobernanza, que es algo muy bonito, y que hablando de las jornadas, pues a ver si en diciembre os presentamos, ¿no? Para que veáis realmente cómo a partir de unos datos eres capaz no solamente de pintar unas gráficas, sino que de determinar unos to-dos que pueden ayudar a determinadas entidades qué saber qué hacer en determinadas circunstancias, priorizando, asignando recursos, etcétera. Pues seguiremos, Pablo, hablando del Esquema Nacional de Seguridad, hablando de Inés, de Amparo, de Pilar, y también, ojo, no nos queda hoy suficiente tiempo para hablar de las oficinas de cumplimiento y gobernanza, pero sí que todo esto, se lo vamos a decir a nuestros oyentes, estará ampliamente desarrollado en las jornadas STIC de principios de diciembre, en la que, bueno, pues daremos buena cuenta de toda la información y que no sé si, Pablo, nos puedes ir ya adelantando algún que otro componente de esos días. Sí, yo creo que este año, como todos los años, no son retos, ¿no? Y siempre damos una vuelta a todo, ¿no? Desde contar con vosotros, en este caso, con Capital Radio, ¿no? Y todos vosotros para hacer un seguimiento de las jornadas, también el ámbito, ¿no? A lo que vamos a dedicar, ¿no? Ahí no solamente vamos a hacer, como quien dice, lo de siempre, ¿no? Va a tener los módulos de amenazas y tendencias, los módulos de el Esquema Nacional de Seguridad, de cibercrimen, ¿no? Dar también al papel de transformación digital, a INCIBE, mando conjunto del ciberespacio, ¿no? También a Cyberwall, sino que también vamos a dar la oportunidad para dar pie a difundir esa cultura de ciberseguridad a través del foro y luego iniciativas súper interesantes como puede ser la de Good Job, ¿no? Es decir, al final vamos a estar en la medida de lo posible y dado también el tiempo de que disponemos, el poner encima de la mesa módulos que den respuesta a necesidades que nos demandan, ¿no? Que muchas veces sin querer parece que vamos al banco pintado y el CCN no se puede permitir eso. Entonces vamos un poco a lo de siempre para responder a nuestra comunidad, pero siempre desde los CCN Labs a todas las iniciativas a intentar dar respuesta a esos colectivos que nos están demandando, ¿no? Desde la cultura al tema de Good Jobs con la discapacidad, al tema de, pues eso, de la transformación digital, hacia dónde vamos, es decir, siempre buscando un poco el dar valor añadido en unas jornadas que creemos que es un referente a nivel nacional. Pues nosotros queremos estar ahí, queremos sumar, por supuesto, a esa intención de estas jornadas STIC que tendrán lugar a principios de diciembre y que, organizadas por CCN-CERT, quieren ampliar para todos el futuro de la ciberseguridad en nuestro país. Nuestro invitado hoy a Ciberseguridad 360 ha sido Pablo López, jefe del área normativa y servicios de ciberseguridad del CCN. Gracias por esta didáctica. Mucha suerte, Pablo, y hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ya es tiempo de despedirnos de este apasionante programa. Me ha encantado. Espero que a la gente le haya gustado conocer cómo se está vigilando, cómo al final todo esto es lo que acaba redundando en los servicios a los ciudadanos, Mónica, Pablo. Es decir, cuando ellos hacen las cosas con sus ayuntamientos, que sean seguras, pues es gracias a la actitud positiva, constructiva y educadora de este Esquema Nacional de Seguridad. Me ha encantado, ¿eh? Sí, ya habéis visto que hay muchísimo trabajo hecho para que estemos todos más seguros, más protegidos, y cómo lo hacen además desde, en este caso, desde esta institución, el CCN-CERT, con tanta pasión como nos ha contado Pablo. Y desde luego, pues oye, darles las gracias por hacer tanto trabajo, por publicarlo y hacerlo accesible a todo el mundo y por invitarnos a esas jornadas STIC. Ahí estaremos, por supuesto. Pablo, Mónica, gracias. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. Nos vemos pasado mañana en el After Work, que ya volverá con su horario habitual a las 19 horas, hablando como siempre de empresa y de transformación digital. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en gráficasnaciones.es. Capital Radio, la genuina radio económica.